Vamos a proceder ahora a analizar los diferentes mecanismos de transporte que permiten el paso de solutos a través de la membrana plasmática. Ya hemos descrito pues la importancia del dinamismo en la vida, ya hemos descrito la importancia en el continuo intercambio de sustancias entre los diferentes compartimientos líquidos del organismo, lo cual garantiza el estado estacionario base de la vida. De acuerdo al requerimiento energético o al gasto energético extra que puede requerir el transporte a través de la membrana, nosotros podemos dividirlo en dos grandes grupos, en el denominado transporte pasivo, el cual no requiere de un gasto extra energético en forma de ATP, sino que usa la energía derivada del movimiento de las moléculas, del movimiento del soluto en favor de su gradiente de concentración, y el transporte activo, el cual desplaza una molécula en contra de su gradiente de concentración electroquímico, y en ese caso sí requiere un gasto energético extra en forma de ATP. Antes de seguir discutiendo esto, es muy importante destacar que para yo permitir el paso de una sustancia a través de una membrana, yo requiero la regulación o yo dependo de dos factores fundamentales: el gradiente electroquímico que permite el desplazamiento de la sustancia y la permeabilidad que la membrana plasmática otorga a la misma. El gradiente electroquímico es realmente la fuerza impulsora, es realmente el motor que gracias a una fuerza energética permite el desplazamiento de la molécula. Recuérdense que cuando hablamos de gradiente electroquímico consideramos tanto a un gradiente químico derivado de una diferencia de concentración química de un soluto entre dos compartimientos, desplazándose desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, y un gradiente eléctrico que hay que considerar en el caso de las moléculas cargadas iónicamente, en donde la molécula se va a mover siguiendo su gradiente eléctrico desde un sitio donde las cargas son positivas atraídas hacia un sitio donde predominan las cargas negativas. La permeabilidad de la membrana es otro factor que hay que considerar. De acuerdo a la capacidad que tenga la membrana de permitir el paso de esa molécula, ella transitará siguiendo su gradiente. No solamente es el motor, no solamente es el motor que te desplaza, es la capacidad que tiene la carretera de dejarte pasar. Ambos elementos tenemos que considerarlos. Considerando ahora solamente los requerimientos energéticos para explicar los diferentes mecanismos de transporte, en el caso del transporte pasivo, que no requiere un gasto energético extra, cuya energía proviene del gradiente de concentración, consideramos básicamente a la difusión. La difusión es el movimiento de solutos siguiendo su gradiente de concentración a través de una membrana semipermeable, y la consideramos como difusión simple o difusión facilitada. Es bien importante destacar que esto va a depender de acuerdo a la capacidad que tenga la molécula de atravesar ya como tal la membrana plasmática. Si la atraviesa directamente o a través de una proteína canal, hablamos de difusión simple. Por el contrario, si requiere de una proteína transportadora, hablamos de difusión facilitada. Vamos a verlo acá. Veamos nosotros que la difusión como tal implica el paso libre de la molécula a través de la membrana plasmática, como es el caso de los gases, oxígeno o CO2 en la barrera hematoalveolar, o el paso de una determinada molécula cargada eléctricamente, un ion muy chiquitico, que no puede atravesarla libremente, pero la atraviesa a través de un poro o canal altamente selectivo para el mismo. Por el contrario, si ya es una proteína muy grande, muy polar, por ejemplo la glucosa, ella tiene que atravesarla, aunque pase por su gradiente de concentración, a través de una proteína transportadora por el proceso de difusión facilitada. En el caso del transporte activo, tanto primario como secundario, que ahorita consideraremos, necesitas para ambos la acción de proteínas transportadoras. La difusión simple, pues es un transporte de tipo pasivo que se realiza en favor de un gradiente de concentración. Si es algo liposoluble, difundo directamente a través de la membrana, como el caso de los gases, o si es algo cargado eléctricamente, pues paso a través de canales iónicos como tal. La tasa o velocidad de difusión de un soluto se encuentra regida por la primera ley de Fick, la cual nos dice que el flujo neto de moléculas, el flujo neto de una molécula que va a difundir depende del coeficiente de difusión, que es una propiedad intrínseca de la molécula para difundir, del área de superficie de intercambio que presentes, del gradiente de concentración o del gradiente electroquímico, que es la fuerza impulsora, y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Esto último tiene sentido: mientras más gruesa sea una membrana, pues más lento va a difundir el soluto. Por el contrario, mientras más capacidad intrínseca tenga la molécula para difundir, mientras más área tenga abierta disponible para el intercambio y mientras más gradiente de concentración tenga como motor, más rápido difundirá la molécula. El coeficiente de difusión es algo propio de toda molécula, es la capacidad intrínseca que ella tiene de difundir.
es un parámetro que depende de la liposolubilidad de la partícula, del tamaño de la partícula y la viscosidad del medio. Por lo general, mientras más pequeña sea, mientras más liposoluble sea y mientras menos viscoso sea el medio, más rápido difunde. Por el contrario, cuando la molécula es muy grande, por lo general ella tiene que pasar a través de la acción de una proteína transportadora. Esto es la difusión facilitada. La proteína transportadora se caracteriza por tener un cambio conformacional. Capta el soluto, muta o cambia y lo libera en el otro medio. Por ejemplo, veamos acá que es como si fuera un sistema de puertas. Entra la sustancia, hay un cambio conformacional, vean aquí la homología con el barquito, se queda atrapado en el medio, igual que el soluto, la sustancia, y posteriormente se abre la otra compuerta y se libera la sustancia. Importante que la cinética de transporte varía en estos dos tipos de difusión. La difusión simple es una cinética lineal. Mientras más concentración de sustancia haya, más rápido difundirá, sin ningún tipo de velocidad máxima. Por el contrario, en la difusión facilitada y en el transporte activo, en vista de la necesidad de darle tiempo al cambio conformacional de la proteína transportadora, se alcanza una saturabilidad, en donde llegará un punto en el que la concentración de sustancia aumenta tanto que se alcanza una velocidad máxima, en donde el transportador está trabajando a su máxima capacidad, pero igual ya no puede permitir una mayor tasa de difusión. En el caso del transporte activo tenemos dos tipos. Recuérdense que siempre es en contra del gradiente de concentración y con gasto extra de energía. El transporte primario, el cual requiere gasto de ATP directamente, se hidroliza el ATP y eso permite la acción de la bomba, la acción del desplazamiento en contra del gradiente de concentración. O el transporte activo secundario, en donde la energía para permitir el desplazamiento de la molécula deriva de la gradiente de concentración que te da otra cosa. Es decir, otra sustancia se cotransporta con la sustancia en cuestión y la primera sustancia va en favor del gradiente de concentración. La energía que lleva ella te permite el desplazamiento de una segunda molécula en contra del gradiente de concentración. Por ejemplo, el transporte activo primario, realmente el ejemplo más característico es la sodio-potasio ATPasa. Meto 2 átomos de potasio en contra de su gradiente y saco 3 átomos de sodio. Vean ustedes que esto contribuye a dejar el interior de la célula negativo, ya que meto 2 cargas positivas pero saco 3. La calcio ATPasa, que bombea calcio en contra del gradiente de concentración, lo bota al extracelular. Y la protón potasio, por ejemplo, en las células parietales. Aquí vemos la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, meto 2 iones potasio, boto 3 sodio. Vean ustedes que voy en contra del gradiente de concentración de potasio y en contra del gradiente de concentración de sodio. Transporte activo secundario, lo más característico, el transporte SGLT1, el cotransportador sodio-glucosa, mete sodio en favor del gradiente de concentración y mete glucosa en contra de su gradiente. Otro mecanismo de transporte que hay que considerar, que nosotros no hemos visto hasta ahora, es la filtración. La filtración es un transporte pasivo, pero que a diferencia de la difusión no depende de un gradiente de concentración, sino de una diferencia de presiones hidrostáticas, básicamente. Es exclusivo, es característico de los capilares sanguíneos. Veamos nosotros acá esta consideración. Cuando la sangre entra al extremo arterial de un capilar, la sangre llega con una gran presión. Esta presión que ejerce la columna de agua en el interior del capilar contra las paredes del vaso se denomina presión hidrostática y es una presión hidrostática que en el caso intracapilar tiende a permitir la salida de líquido o filtración. A medida que sale el líquido, nosotros podemos ver que a medida que nos desplazamos del extremo capilar arterial al venoso, queda menos líquido en el interior del capilar y cae la presión hidrostática. Sin embargo, ¿qué ocurre? Dos cosas. En primer lugar, este líquido se acumula fuera en el intersticio, por lo que paulatinamente voy a tener una mayor cantidad de líquido a nivel intersticial presionando del intersticio al vaso, del intersticio al vaso, siéndose esta denominada presión hidrostática intersticial. Y cuando me acerco al extremo venoso, esa presión ya tiende a permitir la absorción de líquido. Fíjense ustedes que existe también una presión denominada presión oncótica. Esta es una presión que deriva de las proteínas plasmáticas que no salen en ningún momento del capilar, ya que el endotelio no es permeable a ellas. Por lo tanto, ellas ejercen un gradiente osmótico siempre para retener agua con ellas. Ejercen una presión osmótica, que es esta presión oncótica, para retener agua con ellas. Llega un punto en el extremo venoso en el que la presión hidrostática capilar que en el extremo arterial fue la que sacó líquido, ahorita en el extremo venoso es muy bajita.
Por lo tanto, son estas proteínas las que van a ejercer el principal gradiente osmótico para permitir la absorción del líquido, lo cual se asocia a la presión que te está haciendo el líquido desde afuera, desde el intersticio. En conclusión, en el extremo arterial, la presión hidrostática capilar dentro del vaso es el principal factor que te hace la filtración del líquido. En el extremo venoso, la presión oncótica de las proteínas supera a la presión hidrostática capilar y por eso meto líquido. Esto se encuentra también favorecido por el aumento de la presión hidrostática intersticial. Finalmente, vamos a considerar algo que tiene que ver con la regulación del volumen que se da en muchas células isotónicas. Recuérdense que habíamos considerado que cuando yo colocaba una célula en un medio isotónico, normalmente pues no pasaba nada, realmente el volumen de la célula no se modificaba. Pero esto pudiese modificarse de acuerdo a una ley denominada el equilibrio de Gibbs-Donham. El equilibrio de Gibbs-Donham establece la redistribución iónica que se produce cuando en un compartimiento hay un ion no difusible. Vamos a ver esto. Consideremos un compartimiento A en el cual hay iones no difusibles como son las proteínas, pero tenemos un compartimento B con sodio y cloro y en el A también tengo sodio, los cuales son libremente difusibles. Vean ustedes que en el compartimento A no hay cloro, pero en el B sí hay. Al ser la membrana libremente difusible al cloro, el cloro pasa al interior del compartimento A. Veamos acá. Esto te aumenta la cantidad de cargas negativas en el interior del compartimento A, lo cual genera un gradiente eléctrico para permitir que ahora pase sodio del B al A para compensar esas cargas negativas. Se compensan y se mantiene la electroneutralidad con igual número de cargas positivas y negativas en cada compartimiento. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuántos solutos disueltos hay en el compartimento A? Mucho más que en el B. Es decir, tengo mayor osmolaridad ahora en el compartimento A como consecuencia de la redistribución iónica que las proteínas no te dan. Las proteínas no pueden salir de ahí, por lo tanto ellas están a juro ahí, a juro ejerciendo carga negativa y a juro contribuyendo a que haya entonces mayor gradiente osmótico en el compartimento A. Esto te permite la entrada de agua. Si esto ocurriera en todas las células se hincharían y estallarían, en vista de que las proteínas intracelulares redistribuirían todos los iones para tener más solutos osmóticos intracelulares. Para evitar esto, tenemos la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa nos permite botar sodio de la célula 3 iones sodio metiendo solamente 2 potasio. Por lo tanto, siempre dejo atrás un ion menos, una molécula menos, disminuyendo así entonces el número de solutos osmóticamente activos y evitando que el equilibrio de Gibbs-Donham me tienda a estallar la célula. Finalmente, ahora sí, finalmente, vamos a considerar algo que se denomina potencial de equilibrio. Derivada de la diferente distribución iónica que nosotros consideramos entre el interior y exterior celular, derivado de lo que era la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, en donde consideramos que en el interior de las células hay gran cantidad de potasio, mientras que en el exterior de las células hay gran cantidad de sodio, al igual que otros aniones, hay un acúmulo real de cargas eléctricas dentro y fuera de la célula. Estas cargas eléctricas generan una energía potencial eléctrica, un potencial eléctrico, denominado potencial. Es decir, la membrana plasmática se encuentra sometida a un diferente acúmulo de cargas en ambos lados de la membrana. Unas cargas intracelulares y unas cargas extracelulares. Las intracelulares forman el denominado potencial intracelular. No es más que un acúmulo de cargas intracelulares. A nivel extracelular tenemos ahora un potencial extracelular. La membrana plasmática se encuentra entonces sometida a esa diferencia de potencial eléctrico entre ambos compartimientos, denominado potencial de membrana. Por convención, el potencial extracelular es cero. Por lo tanto, en todo momento, el potencial de membrana es igual al potencial intracelular. Considerando eso, vamos a analizar esto. ¿Se acuerdan lo que les dije antes de que el movimiento de un determinado soluto a través de una membrana dependía de un gradiente de concentración, pero también de una permeabilidad? Tomemos en cuenta que la membrana plasmática de una determinada célula, por ejemplo una célula glial, es exclusivamente permeable al potasio. ¿Qué hará el potasio? Les pregunto. Si hay más potasio dentro de la célula que afuera, ¿qué hará? Pues sí, saldrá de la célula siguiendo su gradiente de concentración químico. A medida que sale el potasio, si nosotros consideramos que el principal ion dentro de la célula son las proteínas y ellas no logran salir, ¿qué pasará con la carga intracelular? Pues
paulatinamente será más negativa, obviamente. Salen iones positivos, que es el potasio, y se me quedan retenidas las proteínas negativas. Por lo tanto, en cada momento, el interior celular se va haciendo más negativo, lo cual contribuye a que el potencial de membrana se vaya haciendo más negativo. Pero ¿qué pasa si sigue saliendo potasio? A medida que sale potasio, ¿qué ocurre? A medida que sale potasio, por su gradiente químico, al ir haciéndose el interior celular cada vez más negativo, hay un gradiente eléctrico que tiene el potasio que tiende a volver a meterlo dentro de la célula. Él sale siguiendo su gradiente químico, de pinga, hay más adentro que afuera. Pero ¿qué ocurre con el eléctrico? El eléctrico te dice, tú estás saliendo, pero el interior celular me lo estás dejando negativo. Por lo tanto, él vuelve a ingresar siguiendo su gradiente eléctrico. Llegará un punto en el que todo el potasio sale, que el interior celular es tan negativo que todo este potasio que sale está volviendo a entrar. Es decir, no hay flujo neto del ion. Todo lo que sale está volviendo a entrar. El potencial de membrana al cual ocurre eso se denomina potencial de equilibrio del ion. Fíjense que eso es lo que... el potencial de equilibrio entonces es un potencial de membrana al cual no hay flujo neto de un ion a través de una membrana. Finalmente, para considerar el potencial de una membrana en reposo, porque realmente las membranas de la mayoría de las células no son permeables exclusivamente al potasio, miren lo que ocurre. Dijimos que una célula era permeable al potasio, ¿verdad? Y de hecho la conductancia o permeabilidad de la membrana al potasio en reposo es muchísimo mayor que la del sodio, aproximadamente 100.000 veces mayor. El potasio sale, perfecto. ¿Cómo se queda al interior de la célula? Negativo por las proteínas que quedan retenidas. Pero consideren esto, la célula no solamente es permeable al sodio, hay una pequeña permeabilidad no es solamente permeable al potasio, hay una pequeña permeabilidad al sodio. Es decir, sale potasio, pero en menor cantidad, siguiendo su gradiente de concentración, también entra sodio. Es muy poquito, pero es importante. ¿Por qué? Porque ese sodio que está entrando, al ser una carga positiva, impide que el interior celular se haga tan negativo como para caer a la situación anterior, en donde el interior de la célula era tan negativo que todo el potasio que salía volvía a entrar siguiendo su gradiente eléctrico. Como ya el interior de la célula no es tan negativo, sigue estableciéndose un flujo neto de iones de potasio hacia el exterior de la célula y ahora de sodio al interior de la célula. Esto me establece un potencial de membrana en reposo alrededor de menos 70 milivoltios. Fíjense que yo tengo gradientes, un gradiente que saca potasio y uno que mete sodio. Si esto siguiera de manera indefinida, se perderían los gradientes en algún momento. Saldría tanto potasio que se pierde el gradiente para que sale, y viceversa con el sodio. Para permitir que los gradientes sigan existiendo, la bomba sodio-potasio TPasa permite que todo el potasio que sale ahora vuelva a entrar al interior de la célula. Todo el sodio que entra vuelve a salir, por lo que siempre va a haber más potasio adentro que afuera, y viceversa con el sodio. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio TPasa no genera el potencial de membrana, no, eso lo hacen los gradientes y la permeabilidad intrínseca, pero la sodio-potasio TPasa lo que sí hace es mantenerte ese potencial. Eso lo consideraremos en nuestro siguiente tema de fisiología de los tejidos excitables. Muchas gracias por su atención.